Apocalipsis, canto de esperanza, programa 13. Apocalipsis, canto de esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Segunda parte. El reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo 9. Ordenando conceptos. Todos los derechos reservados. Bien, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a retomar lo que dejamos pendiente en la clase del martes pasado. Pero vamos a introducir algunas variables que no estaban pensadas para este día originalmente, pero que encuentro necesario señalar antes de concluir con esta segunda parte del curso. Habíamos llegado en este recorrido histórico que venimos desarrollando al umbral de la manifestación del sin ley, el anomos, el otro, como lo llamó Jesucristo, a su principal oponente, el anticristo. Y habíamos preanunciado que revelaríamos su identidad. Y aquí cabe aclarar un punto muy sensible. No nos estamos refiriendo, cuando hablamos de identidad, a la persona misma o ser que encarna finalmente ese rol, el de la bestia del mar, del mundo político, porque ello se conocerá una vez manifestado públicamente cuando se proclame Señor del mundo, tal como lo describe uno de los más grandes escritores de habla inglesa, Robert Benson, en su magistral y profética novela titulada The Lord of the World, sino en lo que significa su categoría o denominación dentro de la jerarquía de los maestros espirituales que proclama la New Age, nueva era, considerándolo su Mesías o Cristo cósmico. Pero antes de pasar a esta clase que tenía preparada para hoy, he comprendido la necesidad de aclarar algo esencial que destaca por su concordancia con la otra bestia, la de la tierra, la del ámbito religioso, según Apocalipsis 13, la cual trabajaría para la bestia del mar. Algo que había dejado pendiente para el final, o sea, de la tercera y última parte de este curso, para no desarmar la estructura del mismo. Pero luego de observar y recoger diferentes posturas y opiniones, decidí adelantarlo para definir conceptos que nos ayuden a comprender mejor la realidad que estamos viviendo. Dado que la verdad es una sola, y por el rigor que la constituye, tiene una sola postura, una única definición. Así pues, si por cuestiones de tiempo, al concluir esta llamada, llamémosle clase extraordinaria, me veo en la necesidad de dejarlo pendiente al tema que estaba preparado originalmente para hoy, lo continuaremos mañana. Así pues, en primer lugar, distinguir dos causales. Una, antipapa, la otra, falso profeta, que son dos cosas totalmente diferentes. El antipapa es alguien elegido no válidamente, circunstancias diversas, desde el punto de vista jurídico canónico, tal como ha sucedido en diferentes momentos a lo largo de la historia de la Iglesia.
También la acepción, hereje, apóstata. Pues hereje es aquel que cambia una o más partes de la verdad revelada por error o por malicia, pero deja otras intactas. Y si lo ha hecho por error, siempre tiene la ocasión de revertir. Apóstata, en cambio, es aquel que reniega de toda la verdad absoluta y, según un documento del magisterio auténtico de la Iglesia, ya que estamos, queda excomulgado de ipso facto sin necesidad de mediar juicio canónico alguno. Se trate de quien se trate, ya sea de la jerarquía eclesiástica o del laicado. Ahora bien, ¿cuál es la razón de tantas y tan variados errores manifestados por parte de aquel que se constituye en el obispo de Roma? Un ejemplo que es muy esclarecedor, aunque no es el único, pero sí es su concepción de base. Él no cree en el papado en su forma tradicional, es decir, del modo que Cristo lo instituyó. Y expresó en su momento oportuno: hay que acabar con el concepto de preeminencia papal y con la idea de curia romana, cosa que finalmente concretó al presentar el día 5 de junio del corriente año su reforma de la curia vaticana, coincidentemente con la celebración de Pentecostés. Muy significativo, ¿no? En concordancia, aunque distinto tiempo histórico, con la reforma de Lutero. Así pues, hemos llegado a la definición de falso profeta, que según la Sagrada Escritura aparecería recién al final de la historia, al igual que el falso Cristo. Y es aquel que predica una doctrina diametralmente opuesta a la única y auténtica verdad revelada. Por lo tanto, hay que distinguir muy bien lo que representa y significa conceptualmente un antipapa y lo que representa y significa un falso profeta, para luego concluir aquello que dijo nuestro Señor: por sus frutos los conoceréis. Y para concluir esta primera aclaración, diré, según los conceptos definidos, ¿no es cierto?, lo que es cada cosa. Que Bergoglio entonces encarnaría perfectamente ambos roles, el de antipapa y del falso profeta. Antipapa por haber sido su elección canónicamente inválida, y sin entrar en aspectos técnicos, lo cual dejo a los especialistas, nada más comprender por simple sentido común, en concordancia con la estructura fundacional de nuestra amada Iglesia Católica, que no puede haber dos papas en Roma, porque uno sería falso y el otro verdadero, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y tiene una cabeza, que es Él representada en Pedro. Y todo la estructura colegiada de la jerarquía, con todo lo que la compone, y luego los laicos. Y Pedro sucede a Pedro una vez que Pedro fallece. Y por último, no puede haber un cuerpo sano con dos cabezas. Imagínense usted un cuerpo humano con dos cabezas. Y falso profeta, porque ha creado una falsa iglesia, universal y homogénea, como en la sociedad del nuevo orden mundial, descrita por Fukuyama.
De manera que si Lutero en su tiempo histórico, preparando ya los lineamientos del proceso revolucionario anticristiano, sacó de quicio toda la religiosidad occidental, hoy Bergoglio terminó de consumar dicho proceso, acabando con toda la estructura integral de la Iglesia tal como la hemos conocido, quedando solo los restos fieles. Y esa es la razón por la cual Bergoglio acaba entronizando la estatua de Lutero en el Vaticano para rendirle homenaje. ¿Más claro? Ya lo había anticipado el profeta Jeremías del capítulo 23, versículo 14. En los profetas de Jerusalén he visto algo horrendo, adulterio y mentira, y dar su brazo a los perversos para que nadie se convierta de su maldad. Por tanto, más vale estar la grey sin pastor que tener por pastor un lobo. Nos decía San Ignacio de Loyola el 13 de agosto de 1554, en una carta dirigida a San Pedro Canicio. Así pues, adherir a un falso obispo de Roma es estar fuera de la comunión con la Iglesia. San Cecilio Cipriano, mártir y padre de la Iglesia. Conclusión. Jorge Mario Bergoglio ha iniciado el levantamiento de una única religión mundial que apoye el único gobierno mundial con el fin de aniquilar la verdadera fe en Jesús y esclavizar y destruir a los hijos de Dios. Y no se debe obedecer ni a él ni a sus aliados, sean de la índole o clase que fueren. Precisamente por estar fuera de la comunión de la Iglesia, como lo define este padre de la Iglesia. ¿Y por qué hago tanto hincapié en este aspecto de la comunión eclesial, de los que están dentro de ella o de los que están fuera de ella? Es por ese falso concepto que existe de obediencia idolátrica o papólatra, que no sabe distinguir, discernir correctamente entre la jerarquía apóstata, es decir, la que perdió la verdadera fe y arrastra a muchos, de la jerarquía fiel a la única verdad revelada. Y este no saber distinguir, y por tanto, ¿a quién hay que obedecer realmente? Es por no saber contextualizar la realidad histórica que estamos viviendo, previamente anunciada en las Sagradas Escrituras. Y entonces, por ejemplo, algunos nos enrostran que no hay que juzgar a la jerarquía. Otros prefieren ignorar porque no quieren afrontar las consecuencias de lo que significa asumir esta nueva realidad, perdiéndose en un montón de argumentos y justificativos que en rigor de verdad no justifican nada. A los que alegan que quién tiene la autoridad para juzgar, especialmente a un papa,
Vamos a responder con el artículo 212 del Código de Derecho Canónico, obligación sancionada para los fieles, párrafo 3, y dice así: en conformidad con la ciencia, la competencia y el prestigio del que gozan por el bautismo, los laicos, ellos tienen el derecho e incluso a veces también el deber de manifestar a los pastores su opinión en lo concerniente al bien de la Iglesia y de darla a conocer a los demás fieles. Al contrario, callar las herejías del obispo de Roma es complicidad y asidia. San Pablo fue útil a San Pedro al corregirle. ¿Se acuerdan la circunstancia histórica descrita en el Evangelio? Con lo cual tenemos un ejemplo. Los prelados de humildad, para que no tomen a mal ser corregidos por sus inferiores y súbitos. Los súbitos, a su vez, de celo y libertad, para que no teman corregir a los prelados, especialmente si el crimen es público y corre peligro la mayoría de los fieles. Nos dice ahora el gran doctor angélico, la voz de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Y continúa expresando: los prelados darán cuenta en el día del juicio de los que les fueron encomendados cuando se les haga aquella pregunta de Jeremías 13:20. ¿Dónde está la grey que se te dio, aquel tu espléndido rebaño? ¿Qué dirás cuando te visitare? Porque tú los enseñaste contra ti, es decir, hablando bien y obrando mal, y los educaste contra tu cabeza por tus malos ejemplos. Los prelados deben saber que son dignos de tantas muertes cuantos ejemplos de perdición transmiten a los súbitos. Por tanto, cuando los pastores duermen, los perros deben ladrar. Nos dice otro fraile dominico, esta vez Melchor Cano, teólogo del Reino de España en el Concilio de Trento. Finalmente, y por todo lo expuesto hasta aquí, voy a concluir con una definición sobre todo para aquellos que todavía no entienden totalmente este tema, esperando no tener ya necesidad de actualizar aquella frase célebre del gran filósofo Pascal: no es posible convencer a quien no quiere ser convencido, y yo agrego, de cosas tan obvias que se manifestarían en estos últimos tiempos, sin tener, por tanto, parangones históricos. Que hay dos iglesias, una verdadera y otra falsa. Y la falsa no la creamos los fieles del remanente, sino Bergoglio en Roma. ¿Está claro o todavía no? La verdadera iglesia de Jesucristo la describió su Santidad Benedicto XVI
siendo cardenal Ratzinger, anticipando primeramente lo que sería la falsa. Y dice así: pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, precisamente en la fase más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, de catacumba, pero también más santa, porque ya no será la Iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la Iglesia de los fieles a Dios y a su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño remanente, aparentemente insignificante, pero indomable, pasado por un proceso de purificación, porque así es como obra Dios. Contra el mal, un pequeño rebaño resiste. Así pues, a esta Iglesia es a la que hay que obedecer. Aunque hoy por hoy esté toda desparramada y errantes como ovejas sin pastor, esperando ser reunidas. Por causa de aquellos que se apacientan a sí mismos en vez de apacentar el rebaño, que conocen y aman la verdad de la fe y no ignoran lo que sucede, pero no terminan de asumirlo como se debe con todo lo que ello implica. Estos, a las pequeñas ovejas de Cristo, nos llenan de confusión y de dolor. Pues son pocos los sacerdotes religiosos y religiosas que verdaderamente se juegan. Hay distintos motivos. No estamos haciendo un juicio de las personas, sino de las actitudes. Por aquello que Cristo dijo, y yo reitero, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que no juzgamos la conciencia de aquellos que actúan de determinada manera. La actitud es la que señalamos. Muchos, por esa falsa obediencia de la que hablamos, otros por temor, y yo comprendo que no ha de ser nada sencillo. Pero que se lo expliquen al Señor Jesucristo, que llegó hasta las últimas consecuencias para redimirnos. No las midió humanamente. Porque un error que no se ha resistido es aprobado. Una verdad que no es defendida es suprimida. Lo dijo el Papa Félix III. Así pues,
Mientras yo tenga vida, mi función es luchar contra el error religioso, la mentira en el plano de lo sacro y el padre de la mentira. Sin eso, no puedo salvar mi alma, ni me es lícito dormir, ni comer siquiera. Leonardo Castellani. Y bien, hemos llegado así entonces al final de esta clase extraordinaria, habiendo hecho una pausa en el desarrollo de este curso. Y vamos a dejar entonces hasta mañana lo que veníamos tratando y que habíamos dejado en la puerta misma, en el umbral mismo de la aparición del sin ley, para que estos conceptos que hemos aclarado en el día de hoy se puedan meditar, ¿sí? De manera de mejor comprender el final de esta segunda parte del curso. El reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial. Así pues, lo dejaremos pendiente hasta mañana, Dios mediante, en que continuaremos retomando la clase que dejamos la semana pasada. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.